Camilo se asomó y ¡pam! Tiro en la cabeza, le tire al suelo que lo matan. Le pegaron el otro aquí en el pómulo, ¡plum! Y cayó. Entonces Fabio va a la retirada, ¿sí? Y todo el mundo a la retirada. Y Camilo, que se quede Camilo lleno. Y ese fue el final de Camilo Torres Restrepo, del cura guerrillero que un buen día y sin avisar dejó la sotana por la rebeldía y se internó aquí, en estas montañas de Santander por el Carmen de Chucurí, para ponerse un uniforme verde oliva y convertirse en un subversivo más. Era el 15 de febrero de 1966, y así lo recuerda Ovidio García, un exguerrillero del ELN que estuvo con Camilo ese día del combate con el ejército, aquí, cerca de Patio Cemento en Santander, unos metros abajo del Cerro de los Andes. Cayó boca abajo, con los brazos abiertos, como un Cristo, pero de espaldas. Fueron 2 tiros. Camilo avanza a recoger su trofeo de guerra y le pegan el primer impacto. El trofeo de guerra era el fusil. El fusil, 2 tiros, no más, una carabina. Pero es una carabina M1 que llaman, que el tiro es como así largo, así es la vainilla, la ojiva es como así grande. El cuerpo quedó tendido en este sitio, y fueron los soldados dirigidos por el entonces coronel Álvaro Valencia Tovar, quienes se encargaron de recogerlo y de identificarlo. Los enterraron en el Carmen, abajo donde es el hospital para abajo, los enterraron. Dijo Valencia, no, este no se puede dejar, Camilo no se puede dejar aquí, saquémoslo. Y se lo trajeron, que después nunca más volvimos a saber, hasta ahora como que están ya, que los huesos están estudiando a ver si son eso o no. Bueno. El combate fue intenso. Ese día, además de Camilo, murieron 5 guerrilleros y 4 soldados. Ya se tenía noticias de que Camilo Torres Restrepo andaba por estas zonas con el ELN. El ejército lo tenía claro, y por eso Valencia Tovar pidió a sus hombres una descripción exacta, precisa, de cómo era el guerrillero alto, de casi 1,80 m y de ojos claros que había muerto. Le dijeron que tenía una pipa en uno de sus bolsillos y que llevaba cartas y documentos en inglés y en francés. Ya no había duda para Valencia Tovar. Era Camilo Torres, su amigo de infancia y su enemigo en la guerra. Llegar hasta el sitio donde murió no es fácil. Son 4 horas desde Bucaramanga hasta el Carmen de Chucurí en una carretera que la mitad tiene pavimento y la otra mitad no. Hay que pasar primero por San Vicente de Chucurí y luego subir por un camino estrecho, lleno de piedras y de polvo, con un calor de más de 35 grados y una humedad de más del 70%. Cuando se llega a uno de los picos más altos, es necesario hacer un tramo a pie, porque ningún carro puede bajar hasta aquí, hasta este sitio donde cayó el cura guerrillero con 2 balazos. Hay que caminar unos 10 minutos por un caminito hecho a punta de las pisadas diarias de los campesinos. Más abajo, se oyen correr las aguas que por acá dejan los ríos Sogamoso y Opón, en plena serranía de los Yariguíes. Un sindicato acaba de comprar las 2 hectáreas donde ocurrió el combate y el sitio donde cayó Camilo para hacer un busto y una placa. Pero la cosa no es tan sencilla. El Consejo Municipal de El Carmen sacó una declaración rechazando la construcción de este monumento y se sabe que hay quienes proponen prohibir el paso hasta este sitio. La controversia sigue tan viva como hace 50 años cuando el propio general Valencia Tovar ordenó que lo llevaran al Carmen de Chucurí, cuando era un caserío de 4 o 5 casas regadas, y que lo enterraran con el resto de los guerrilleros muertos. Allí estuvo algún tiempo, pero no mucho. Valencia Tovar reconsideró, y fue cuando tomó una decisión que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados en la historia del conflicto: el paradero del cuerpo de Camilo Torres Restrepo, del cura guerrillero. Antes de morir, el general decidió revelar ese secreto a una periodista y contó que lo sacó del Carmen de Chucurí y lo trasladó al mausoleo de la Quinta Brigada en el cementerio central de Bucaramanga, un espacio reservado solamente para los militares caídos. Valencia Tovar y Camilo se habían conocido en Bogotá. Sus familias eran cercanas y hasta cuentan que en alguna ocasión el padre de Camilo, que era un médico pediatra lleno de prestigio y de buena fama, le bajó una fiebre al joven Valencia Tovar, metiéndolo bajo un chorro de agua fría.
Pasaron los años y cada uno cogió su propio rumbo. El general optó por la milicia y Camilo se fue a vivir a Europa con sus padres. Estudió sociología en la Universidad de Louvain, en Bélgica. Pasó por París, donde se enamoró de la causa independentista de Argelia y se embelesó oyendo las teorías sobre el socialismo cristiano. Vivió en Barcelona y fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Sus cartas de presentación y su capacidad académica daban para todo, hasta para eso, para meterse a guerrillero. Hablaba inglés, hablaba francés, pero nosotros queríamos entender. Pero él nos decía que sí manejaba idiomas. ¿Pero él les daba clases de algo, les dictaba clases de algo? No, de matemáticas, y escrito y todo, libros, podía leer y ya escribir matemáticas y todo. Él nos enseñó a leer todo el tiempo que estuvo. Fue maestro de nosotros. Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Es que Camilo Torres también fue profesor antes de ser guerrillero. Estuvo en la ESAP de Bogotá y allí nuevamente se encontró con Álvaro Valencia Tovar y hacían tertulias y charlas académicas. No estaban de acuerdo, pero no importaba, eran amigos. Pero ya Camilo Torres a estas alturas era un hombre más tendido hacia la izquierda, un aristócrata bogotano rico que hacía encendidos discursos contra su misma clase, contra su propio estrato. Se metió de lleno en el barrio Tunjuelito, que nacía como un enclave obrero en Bogotá, y al mismo tiempo se bebía de un solo sorbo el triunfo de la revolución castrista en Cuba y miraba lleno de entusiasmo el reguero de ideas socialistas que se paseaban por el continente. Organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. El plato estaba servido. Era cuestión de tiempo para que este hombre mezclara a Cristo con Marx y a la Biblia con el Capital, que mezclara armas con sus discursos de igualdad y de justicia y aterrizara en el campamento del recién formado ELN, que no era otra cosa que un grupo de campesinos adolescentes y de combatientes de la violencia política de los años 50. Fabio Vázquez era Carlos Villarreal, estaba Norberto, estaba Wilson, era el médico, cuando ese era el médico, Wilson. Y a ese grupo llegó Camilo Torres, pero con el nuevo nombre de Argemiro y con su pinta de cura citadino con modales estudiados. Cuando llega Camilo, ¿ya ustedes sabían que venía el cura? No, nada. Todo no sabían. clandestino. Todo clandestino para todos, prácticamente para todos. El único que sabía era Fabio, otros calladitos. Nadie sabía quién era. ¿Y usted? Llegó el señor Argemiro, compañero Argemiro. Mucho gusto. Pero nosotros lo mirábamos, un tipo alto, corpulento, mono. Este tipo. ¿Quién es? Pero ¿quién es? Es como un gringo, ¿qué será? Decíamos nosotros, ¿no? Entre paréntesis, mirando. No, pero no, después ya se comunicó, no es Argemiro, es el cura que llegó, Camilo Torres. Cuidadito ir a contarlo, tranquilo. Ya cuando ustedes saben que es Camilo Torres, que es un cura que viene de Bogotá, ¿qué tipo de conversación e interacción Sí tenían empezamos con él? nosotros a preguntarle, fundamentalmente le preguntamos sobre la religión. Ajá. Porque siendo cura, se metía a la guerra, a la revolución. Entonces, ahí fue cuando empezó a explicarnos Camilo, bueno, la religión en este mundo es un negocio. Fue el 26 de octubre de 1965 cuando llegó Camilo Torres al campamento del ELN. De pronto pensaba que iba a ser más fácil, pero todo le costaba trabajo, desde caminar hasta cargar el fusil.